Mire, le estaba diciendo en la plática que tuvimos con AMDA que hay indicadores que nos permiten ver cómo hemos avanzado a lo largo de este sexenio. Y para platicar más sobre este tema, tengo en la línea al querido y admirado Carlos Serrano, economista en jefe del BBVA México. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, muy contento de estar en el programa. Oye, Carlos, presentan ustedes hoy un estudio sobre la pobreza laboral. ¿Qué hay en él? Así es. Bueno, lo que vemos, David, es que ha habido una cierta baja en la pobreza laboral en los últimos años, donde vemos, aclarar, la pobreza laboral es la pobreza que se refiere cuando una persona con su salario no puede adquirir una... Sí, o sea, es decir, alguien que trabaja y no le alcanza. Y no le alcanza para una canasta alimentaria. Entonces, es positivo que nosotros teníamos niveles de alrededor del, al iniciar esta administración, del 42%, y ahora estamos en 37%, pero en realidad 37% me parece, David, que sigue siendo un número inaceptable, ¿no? Una persona que, sí, o sea, que trabaja, es una persona que va, trabaja y no le alcanza, o sea, ahora sigue no como diría, familia, ¿no? como diría la maldita vecindad y que su salario no le alcanza para comer. Exactamente, y esto, digamos, no puede alimentar a su familia, y esto es mucho más grave en el ámbito rural. Ahí el 50% de la población está en situación de pobreza laboral, ¿no? Entonces, me parece que es cierto, llegamos a estar en cifras mayores, alrededor del 55% cuando inició el sexenio, pero sigue siendo inaceptable que la mitad de las personas en el ámbito rural estén en esta situación y que el 37% de los mexicanos, aún trabajando, no pueda alimentar a su familia. Sí, es que, ¿qué hacer con una persona que va a trabajar una jornada completa y que no le alcanza? Quiere decir que hay una falla seria ahí en nuestro mercado laboral, ¿no? Que ni siquiera trabajando la jornada completa le alcance. Me parece que pues nos habla de precariedad en el mercado laboral, nos habla de bajos niveles de productividad, de fallas importantes en el mercado laboral que habría que corregir. Hay quien dice que, bueno, con las ayudas sociales de este gobierno, esas han servido para que la gente pueda completar. ¿Tú cómo lo ves? Bueno, es cierto, las ayudas sociales ayudan a que la gente pueda completar y en ese sentido creo que pueden no ser una mala solución de corto plazo, pero no debemos de apostar a ello, porque al final las personas lo que quieren es poder vivir de su trabajo, y su trabajo, el trabajo para las personas también te define. Entonces me parece que tratar de pensar en los apoyos sociales como una solución definitiva es muy mala idea. Estoy de acuerdo, en el corto plazo hay que ayudar, No, porque además sobre todo adultos mayores. los apoyos ¿Sí? sociales, Carlos, no generan riqueza. No, Generan totalmente, es una consumo, transferencia. no le permiten a la gente salir de la condición en la que se encuentra. El trabajo sí, y cuando el trabajo es remunerador. Totalmente de acuerdo, y en ese sentido creo que lo que deberíamos de enfocarnos y las políticas públicas deben enfocarse es en generar empleos bien remunerados, como dices. Eso es lo que sí generaría riqueza, eso haría que las personas eventualmente no tengan que depender de apoyos sociales. Y para generar empleos bien remunerados, pues me parece que hay que generar inversión. Y en ese sentido creo que lo que habría que hacer con las políticas públicas es que generen certidumbre para los inversionistas, que generen certidumbre de que se van a respetar contratos, que se van a respetar las reglas del juego. Eso es lo que realmente podría ayudar. Creo que la mejor política social para disminuir la pobreza es la generación de empleo. Y eso creo que no hay que perderlo de vista. Y si me lo permites, yo añadiría empleo formal. Porque Sin duda, además, por ¿no? ejemplo, todos los aumentos del salario mínimo se concentran, desgraciadamente, en quienes están en la economía formal.
no en quienes... Totalmente de acuerdo, David. O sea, Totalmente. no dice el patrón en la economía informal, ah, ya subieron el salario mínimo, ahora a todos les subo. Eso no sucede. Totalmente de acuerdo. Yo creo que, exacto, los aumentos al salario mínimo ayudan a los formales, sí, y que bien que se ha hecho, pero no a los informales. Y yo te diría, creo que la política pública que hace falta es reducir la informalidad. ¿Por qué? Porque no solamente es este tema que mencionas, que no se benefician del salario mínimo, sino que los trabajadores informales son mucho más improductivos. La productividad en el sector informal en México ha decrecido en las últimas 3 décadas. Entonces son empleos más precarios, peor remunerados, donde las personas no tienen acceso a seguridad social. Entonces me parece que también lo que debemos de ver, y que no hemos visto en México pues, en décadas, es una política seria para tratar de reducir los niveles de informalidad. Eso nos daría mucho mayor crecimiento y eso daría mayor bienestar y eso disminuiría los niveles de pobreza. Fíjate que hace unos días platicaba aquí en esos micrófonos con Gabriel Llorio, con el subsecretario de Hacienda, y él decía que antes que pensar en una reforma fiscal, en el sentido que las conocemos, sería mucho más relevante irse a que más gente pagara impuestos, un esquema de mayor fiscalización de los impuestos. Y yo creo que tiene razón, ¿eh? Coincido plenamente con lo que dice Gabriel Llorio. El problema en México no es un problema de que las tasas sean bajas. Las tasas en México, tanto del IVA como el impuesto sobre la renta, comparan bien con niveles internacionales. Yo creo que el problema de la baja recaudación, que además es muy serio, somos el peor recaudador de la OECD, de los peores de América Latina, obedece a esto Sí, o sea, que Colombia apunta recauda Llorio. más que nosotros. Bastante más, Brasil, bastante más, países de Centroamérica recaudan más que nosotros como porcentaje del PIB. Yo creo que la reforma fiscal debería ser justamente lo que dice Gabriel Llorio, reducir informalidad, reducir evasión, tener mejores mecanismos de asegurar que las empresas y las personas no... Esa es la reforma fiscal que necesita el país. Sí, o sea, eso es mucho más urgente que mover las tasas o que cobrar IVA en alimentos y medicinas. Sería que por lo menos todos los empleados o la mayoría de los empleados estuvieran en la economía formal, ¿no? Totalmente, porque subir la tasa de impuestos significaría salir de cacería dentro del zoológico, es cobrarle más a los cautivos. Eso no va a resolver mucho el problema. Cuando tenemos una economía donde el 70% de las empresas son informales y el 55% de los trabajadores son informales, ahí es donde hay que trabajar para recaudar más, no tratar de cobrar más a los que hoy ya contribuyen. Sí, o sea, el camino, según yo, va por hacer que más gente pague impuestos y pues dices que mucha gente no puede, bueno, pues tenemos acabas de dar datos que son demoledores en cuanto a la informalidad de empresas, de personas. O sea, creo que esa es la reforma pendiente, ¿no? Yo creo que es la gran reforma pendiente, David, porque además si reducimos la informalidad, vamos a tener mayores niveles de productividad, mayor crecimiento, mayor recaudación que permitiría tener mayor inversión social en escuelas y en hospitales. Yo creo que la gran reforma que necesita México es esa reforma, ¿no? Y creo que pues eso no lo hemos visto como un objetivo en los últimos gobiernos, en las últimas décadas. Esperemos que ahora en las campañas las candidatas tengan propuestas en esta dirección. Sí, porque lo que vimos durante este gobierno, que ya está a punto de acabar, fue un gran esfuerzo en los primeros años por no gastar y que el sector de las grandes empresas contribuyera mejor. Totalmente, exacto. Y creo que bueno, pues, se ganó algo con las grandes empresas, pero ahí las ganancias eran relativamente limitadas. El gran esfuerzo debe ser en todas aquellas que no pagan ni un solo peso de impuestos, y son el 70% de las empresas del país. Entonces, además, esa estructura de informalidad hace que tengamos muchas empresas muy pequeñitas, de menos de 10 empleados, que no pueden acceder al crédito, que son totalmente improductivas y que sería mejor
que estas empresas pudieran desaparecer y convertirse en empresas más grandes y más productivas, porque lo que tenemos es una economía de changarros. Sí. Y los changarros son muy ineficientes. Creo que no hay que apostar a ello, ¿no? Pues acuérdate que en algún momento en este país se apostó a los changarros. Oye, quedo pendiente contigo, nada más que Terrazas organice de mejor manera las cosas, querido amigo. Totalmente de acuerdo. Hay que pedirle que lo haga de mejor forma. Bueno, pero me advirtió que era para zapar un hueco. Te mando un abrazo, Carlos, que te vaya muy bien.